chicos? Un video más. A pedido de mi gran grupo, Factorización 1, ganador de las encuestas que siempre hay. Semanalmente, en nuestro grupo, ya saben ya, ¿no? Vamos a hacer Factorización 1, tres métodos: factor común, agrupación e identidades. Así que tienen que haber estudiado todo lo que es productos notables para poder dominar este tipo de modelos de preguntas. Pero no se preocupen, ya saben que acá vamos a ver preguntas básicas, intermedias. Ahora, si tú quieres aprender un poco más, quieres elevar tu nivel a unas preguntas level Dios, puedes ir a nuestro compañero Academia Mate, ¿no? Mina Minera, ACCMN. No me pregunten por qué el nombre, así es, ¿no? Mina Minera es un canal muy bonito con problemas muy divertidos y muy, pero muy interesantes. Te hacen pensar bastante, así que te lo recomiendo. Si de acá te quedó chico este video y dijiste, profe, muy fácil, te vas a Mina Minera y a ver, ahí hay unos retos para ti, ¿sí? Así que ya sabes, ya, no te preocupes. Estamos compartiendo matemáticamente para todos ustedes. Así que ya saben, chicos, si les quedó corto, vayan al canal de Mina Minera, ACCMN. Ahí lo voy a dejar en la descripción, no se preocupen. Sigamos, a ver, vamos con factorización 1. Ya saben, esto es súper corto, la verdad que solamente tienes que tener tu Sharingan. Ya sabes, ya tienes que activar el Sharingan, ¿no? Si no, estás perdido, ya. Empecemos. A ver, ajá, nuestro invitado, Alan Walker, muy bien, ya está. Vamos a ver. Factorización One. Si tiene el video mucha acogida y mi gran grupo me lo pide, u otra persona comenta y me pide que haga factorización 2, ¿no? Por aspa simple, aspa doble especial, me lo comentan y lo publicaré. Igual con Mina Minera haremos, ¿no? Yo pongo lo básico, lo intermedio y él pone lo nivel Dios. Así que no se preocupen, estamos en una fusión muy interesante en beneficio de ustedes. Ya. Ahora sí, sin mucho, ¿no? Mucho preámbulo, a empezar. Factorización. Vamos a empezar con tres métodos. El factor común, como su nombre lo dice, es algo común que tienen todos. Aquí le he puesto un pequeño example. Miren acá, míralo, míralo. ¿Qué es lo que tienen en común los tres X? Ese es un factor común. Lo saco. Agrupación. No, la agrupación es cuando tienen factores comunes, pero cuando los sacas quedan agrupados en dos. ¿Sí? Ah, ya, profesor, sí. Ya, así que no te preocupes. Identidades. Ah, se aplican las propiedades de productos notables. Son identidades notables. Se supone que tú ya debes saber. Se supone, ¿no? Ya, pues, ¿no? Se supone que ya debes saber, conocer. Ya está, ahora sí quedó más bonito. Ya está. Por si acaso, mucha atención, ¿ya? Acá hay que tener buen ojo. Lo voy a hacer despacio, suave, suave, nada más para ti, ya sabes ya. Mira, de frente a la acción, mucho flor, ahora sí, vamos a la acción. Pregunta número uno. Mira acá. Ajá, ya, profe. Yo veo a alguien que se repite, ¿sí? Recuerda, el más, los signos de más y los de menos no separan a los términos, ¿sí? No separan a los términos, ¿no? Ya, profe, muy bien, exacto. Entonces, entre los dos términos, este que está a la izquierda del más y todo esto que está a la derecha del más, ¿quién es el que se repite? El x más 5. Ya, perfecto. Lo saco, lo saco, así de fácil. Lo voy a marcar para ti. ¿Viste? Bonito. Eso es lo que se repite. ¿Está bien? Llanto, profe. Muy bien. Entonces, saquémoslo, mira, sácalo. Igualito, tal y como está. X más 5, lo saco, x más 5. Perfecto. Ahora abro paréntesis, ¿y qué pongo? Mira, en este lado siempre hay un más, ¿verdad? Ya, pongo el más. Ya. Ahora hay alguien que va a ir a la izquierda del más y alguien que va a ir a la derecha del más. ¿Quién va a ir a la izquierda del más? Este, pues. ¿Por qué? Porque cuando sacaste x más 5, ¿quién está a su lado? ¿Quién está a su lado? ¿No es todo esto? Sí, profe. Ya, ponlo. X al cuadrado más 1. Ya está. ¿Ves? Más, ahora, ¿quién está al lado? Cuando sacaste este x más 5, ¿quién se quedó a su costado? ¿Quién está? X más 1, ponlo. Ya está. Se terminó. ¿Viste? Ah, ¿viste? Entonces tú sacas lo común, pones el mismo más y simplemente queda lo que está a su costado. Si sacaste este x más 5, ¿quién está a su costado? X más 1, ahí está. Mira este más, ahí está.
Si sacas este x más 5, ¿quién te queda? X más 1. Ahí está. ¿Viste? Sacas lo común y ¿qué te queda? Su compañero del costado. Respeta el signo que está en el medio y cada uno en su respectivo lugar. ¿Difícil? No. Facilito. Ya está, ya. Esa es factorización. Sacar el factor común, lo que se repite. Nada más. Ahora suma, pues, ¿no? Para que quede el resultado final ordenadito. Ya está. Eso es todo. Claro que hay problemas más difíciles, obvio, pero acá estamos viendo poquito a poquito, despacito, nomás, para que no te duela, ya sabes ya. Entonces, mira, que le saqué x más 5, ya. ¿Qué me quedó? El compañero de x más 5, ¿quién es? X al cuadrado más 1, ya. Y el compañero de este x más 5, este x más 1, acá está. Siempre cuando factorizas, abre paréntesis y pones sus compañeros, tal y como están, en su lugar, ordenado. Ya sabes, ya sabes, nomás renegar, ¿eh? Vamos, la 2. Mira, profe. Ya, pues, profe, ya. No se pase, ¿ah? Ya. ¿Quién se repite? Ya, el x al cuadrado más x más 1. Perfecto. Muy bien, así me gusta. Vamos, por si acaso te lo marco. Mira, ahí está, para ti. Verde palta, ya está. Vamos, ahora sí. Juguemos en el bosque. ¿Qué saco? X más 1. Ya, le saco x más 1. Perfecto. Le saco x al cuadrado más x más 1. Todo eso le voy a sacar, sí, todo eso le voy a sacar, ya. Si le sacas, mira, si le sacas, ¿quién está a su costadito? X más 2, ya. Ponle x más 2, ya está. Menos, si le sacaste este, ¿quién queda? 3 menos x, ahí está, ¿ves? 3 menos x, ya está. ¿Viste? Saqué lo verde. ¿Quién está? ¿Quién se quedó? Lo que está a su costado del verde, x más 2, menos se queda ahí, y 3 menos x. Profe, ¿por qué le puso paréntesis y acá no? Buena pregunta, mi querido Alf. Perfecto. Porque cuando es más, los signos no cambian, se mantienen igualito, todo está tranquilo, no pasa nada, como algunos por ahí. Pero, pero, cuando es negativo, siempre ponle paréntesis, no te olvides. ¿Por qué? Porque cuando metes el paréntesis, cambia, se me voltea, cambia, el signo se invierte. Si tú no le pones paréntesis, te va a salir mal, te sale una respuesta errónea, ¿sí? En cambio, ahora sí, ya lo tenemos factorizados, entonces ahora sí, despacio, cámbialo. Mira, ¿no? Ya le quitamos ahora sí todos los y trabajamos normal. Queda x más 2, este menos, con este 3 menos 3. Menos por menos, más x. Ya está, ¿viste? Por eso te decía, ¿ves cómo les cambió los dos? Si tú no ponías el menos, ibas a poner menos 3 y menos x, y te salía mal. Ya. Y ahora sí, termínalo. Simplemente suma x más x, 2x. Más 2 menos 3, tú ya sabes eso, menos 1. Y se acabó. Ojo, lo que te queda acá al final de la factorización, perdón, se llama factores primos. Factores primos, ¿por qué? Porque ya no puedo reducirlo más, ahí queda. Ya. El paréntesis te indica la separación de los factores primos. ¿Cuántos factores primos hay acá? Dos. El x al cuadrado más x más 1, cerró paréntesis, ya se acabó un factor, abre paréntesis, 2x menos 1, cerró. Ahí está, dos factores primos. Aquí también dos factores primos, no te olvides. Pregunta, dice, factorizar, indíqueme el número de factores primos. Uy, qué fácil, dos. Ahí te florean. Las preguntas ahí quieren asustarte, no quieren chamullarte. Te dicen, indícame el factor primo de exponente par, o indícame el factor primo cuadrático, o sea, exponente 2, pues, ya, qué fácil, ya sabes, ya. No, no te dejes asustar. Ya, vamos con la pregunta número 3. Ajá, obviamente, poco a poco vamos a ir subiendo el level, tú ya sabes eso. Así que sigamos. Mira, a ver, en los dos primeros, al ojo lo sacaba, ¿sí o no? Sí. Aquí en la 3 da ganas de factorizar X acá, ¿sí o no? Da ganas, factoriza, no. ¿Por qué? Si tú le factorizas X, te queda A más B. Pero y acá no hay nada, no hay un factor común para sacarlo, ¿no? No hay algo agrupado. Acá estamos haciendo por factor común, ya, ¿no? Factor común.
Ya. Acá no hay factor común. Todos no tienen el mismo factor. Estos tres tienen X, él no tiene X. Pero ¿qué podemos hacer? Agruparlos. Pero para eso primero hay que acomodarlos. Tu Sharingan, ya te he dicho, ya usa tu Sharingan. Ya sabes ya. A ver, vamos a ver. Mira, mira un ratito. Estos problemas no los ataques así a lo salvaje, ¿eh? Por si acaso, no seas salvaje. Tienes que mirarlo bonito. Así como estuvieras viendo un poquito a las brasas, qué rico. A ver, ajá. ¿Quién con quién agarro? A ver, ¿qué te das cuenta? Vamos a poner colores para que te emociones, ¿no? Un rosadito para algunos que les gusta, ya. A ver, ¿quién puedo agarrar? Yo sé que estos dos no puedo, ya. Entonces, ¿qué veo? Ya, profe, a ver acá. Ajá. ¿Por qué esos dos, profesor? Los dos tienen X. Al momento de sacarle X, aquí me va a quedar A y aquí X. A más X, ya, más o menos. Y ahora, obviamente, lo que queda, los naranjitas. Si acá le saco B, ¿qué me queda? X más A. Ah, lo mismo. Sí, ya está, pues. Ya lo hice. Vamos a acomodarlo bonito para que tu ojito lo vea, ¿no? Vamos a acomodarlo bonito, así suave, ¿no? Tranquilo, estamos en modo suavecito. Ya está. Más AX, más ahora los naranjitas. Ya está. Perfecto. Ya está, ¿viste? Lo he acomodado. Lo rosadito aquí y lo naranjita acá. ¿Ves? Te ubicas, ¿verdad? ¿Ves? Acá está lo rosadito y acá lo naranjita. Ahora, ¿qué hago? Factorizo el X a cada uno. ¿Ves? Lo estoy agrupando. Aquí le saco. Lo estoy agrupando porque solitos no tenían el factor común. Ahora sí van a tener. Ahora sí van a tener. Ya está. Este es X al cuadrado. Si le saco un X, eran dos. ¿Cuánto te queda? Un X, pues, porque es al cuadrado. Si le saco el X, ¿quién es su compañero? A. ¿Qué te queda? A. Ya está. ¿Viste? Igual acá. Si le saco el B, ¿quién te queda? X. Y aquí A. ¿Viste? Ah, estoy agrupando. Ya, profe. Ahora sí. Todo tiene sentido, profesor. Claro. Ya. Mira, ¿cómo lo comprueba? Regresa. X por X, X al cuadrado. X por A por X. B por X, BX. Es B por A, ahí está. Así se comprueba. Si es al cubo y sacas uno, ¿qué te queda? Al cuadrado. Recuerda que los exponentes se suman. 1 más 1, 2. Si hubiera 3 y saqué un X, ¿qué te va a quedar? 2. ¿Por qué? 1 más 2, 3. Si fuera 4 y saco 2, ¿qué te queda? 2. ¿Por qué? Porque 2 más 2 es 2. ¿Viste? Tranquilo nomás. Ahora sí, ¿qué tienen en común? A ver, ¿qué tienen en común? Los agrupé para recién sacar término común. Hemos combinado los dos, ¿no? Factorización por factor común y por agrupación. ¿Por qué? Porque no tenían todos común. Yo los agrupé y ahora sí recién tienen común. Le saco. ¿Cuál es el factor común? X más A. Sácalo. Lo saco. Ahí está. X más A. Ya está. Perfecto. ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda? Ya, mira, si saco X más A, ¿quién está a su costadito? X. Sigue, más. Ahora le saco este X más A. ¿Quién está a su costadito? B. Ya está, se acabó. ¿Cuántos factores primos tiene? Dos. Si te dice suma los factores primos, fácil, pues X más X, 2X, A más B. ¿Cuál es la respuesta? 2X más A más B. Ya está. Lo ideal es que sepas llegar a esto. Si no sabes, por las puras las preguntas. ¿Viste? Hasta ahorita que estamos haciendo factorización por factor común o término común, agrupación. Facilito. Ajá, mira la 4, no te me marees, ¿ah? No te me marees, mira bien. Ajá, profe, se complicó un poquito, ¿ah? Mi challenge allá no está tan bueno. ¿Qué pasa? Tienes que entrenarte, porque tienes que ver los videos de triple A. Ya está, mira acá. Igual, estos problemas, como en toda la matemática, no seas salvaje de frente, pum, ya, ecuación cuadrática, matriz determinante, integral. No, míralo suavecito, míralo bonito. A ver qué puedo hacer y anda trabajando tu mente. Ajá. Ya, profe, ya estoy viendo algo bien bonito, ¿ah? Ya.
Vamos a subrayarlo, a ver lo que has visto. A ver. Profe, mira. E tiene a cuadrado y él también tiene a cuadrado. Bien, bien. Me parece perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue mirando. Ya, profe. Él tiene menos 3b y él tiene menos 3b. Sí, muy bien. Estás activando el Sharingan. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a ordenarlo. Despacio nomás. No me quiero salvajear. Despacito. Ya saben que en los videos de repaso, ahí sí ya no hago teoría y full problemas, tipo admisión. Y como te comentaba al comienzo, si quieres nivel Dios, ahí está mi amigo, mi causa, mi pana, mi brother, ¿no? Mina minera, ya sabes ya. Con sus problemas a lo estilo L. Ajá. Ya, estamos ordenando, no te me angusties, no te me apures, estamos colocando bonito, ordenadito, para que lo veas. Después dice, profe, no he entendido, babotas que vuelas ya. Mira, ¿qué puse delante? Lo de azul. Atrás, marroncito. ¿Ves? ¿Te ubicas o no te ubicas? Sí me ubico, profesor. Muy bien, así me gusta. Porque si no, después decir, no, la decepción, mi hermano, la traición, te ha sido otro canal y no a mí. Primero mírame a mí. Ya sabes, ya no quiero decepcionarme. Ya. Ajá. Ya, profe, lo que le dije. Le saco factor común el A. Perfecto. Ahora sí. ¿Ves? Estoy agrupando. ¿Para qué? Para sacar el factor común. ¿Cuál es el factor común? A cuadrado. Si le saco el A cuadrado, ¿quién está? ¿Su compañero quién es? X al cuadrado. Ahí está. Más, ya no hay A cuadrado. ¿Quién quedó? Su compañero. ¿Quién es su compañero? Y cuadrado. ¿Viste? Ah, ya, profesor. Lo pude ver. Ya está. Perfecto. Y acá, profe, le saco menos 3b. Cuidado. Le saco menos 3b. Ya. ¿Quién es su compañero en menos 3b? X al cuadrado. Aquí le saco menos 3b. ¿Quién es su compañero? Y cuadrado. Ya. Cuidado acá. Se confunden con el signo. Profe, si le he sacado menos 3b, ¿qué te queda? Más, pues. ¿Por qué, profe? Ya me mareó. Estuvo bien el menos 3b, pero aquí no iba a haber menos. No, regresa, mira. Menos por más, menos. Menos por menos, da más. Ah, menos por más, menos. ¿Viste? Lo mismo no. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Entonces, cuando tú factorices y tienes dudas, compruébalo. Regresando, mira. Menos 3b por más x al cuadrado, menos 3bx al cuadrado. Ahí está, muy bien. Ahora el otro menos 3b por más y cuadrado, menos por más, menos 3by cuadrado. Ah, ¿se comprobó, sí o no? Sí, ¿viste? Igual acá, bueno, como acá son más, no hay problema. Así se comprueba. Pero si le sacas menos, siempre va a quedar más, pues para que al momento de regresar se vuelva menos. Ah, ya, interesante. Ahora sí, ya lo agrupé, ya están agrupados. Ahora sí le saco el factor común. ¿Quién es el factor común? Fácil, x al cuadrado más y al cuadrado. Los dos lo tienen. Así es, los dos lo tienen. Perfecto. Entonces saquemos ese factor común. X al cuadrado más y al cuadrado. Ya está. Vamos, ¿qué más queda? A cuadrado. Si le saco x al cuadrado más y cuadrado, ¿quién está a su costadito? A cuadrado. Muy bien. Viceversa, si le saco al otro lado x al cuadrado, x al cuadrado más y cuadrado, ¿quién está a su costadito? Menos 3b, ponlo, colócalo. Ajá, perfecto. Bien, ya está. ¿Se puede hacer algo más? No, ya no, se quedó ahí. Perfecto, ¿viste? Papayita, ¿sí o no? Papayón, pues, papayón, muy bien, ahí está. ¿Viste? Papayita, facilito, perfecto. Estamos subiendo el level, poquito a poquito. La cosa es que tú aprendas, ya te digo, no me quiero lucir, yo quiero que aprendas. Después ya te me tiburoneas con el repaso y te me vas a mi compañero Mina Minera, y ahí sí ya te me luces. Pero acá ahorita quiero que aprendas bien. Ajá, profe, ya, X más 7, profe, no hay X más 7. Ajá, míralo bien, ¿ah? Tienes que darte cuenta, no siempre te van a dar como las primeritas de frente para que tu ojito lo vea y lo saque como las primeras, ¿no? No, a veces hay que acomodar lugares, ¿no? Hay que ponerlos en orden y a veces tú mismo tienes que
factorizar 1 para que lo puedas tener los términos comunes. Aquí te avisa, ya se está ayudando, x más 7, ¿ves? No te mates pensando, acá ya te estoy diciendo, x más 7 es el factor común. A ver, ¡oh! ¡Sorpresa! Otra vez x más 7, ¿casualidad? Nah. Entonces, aquí también debe haber x más 7. Ya, mira, ¿qué tienen en común el 4 y el 28? Cuarta, le saco la cuarta. Ya está. ¿Cuánto es la cuarta de 28? 7. ¿Por qué? Porque 7 por 4 es 28. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Ya está. Muy bien. ¿Viste? Comprueba 4 por x, 4x, 4 por 7, 28. Ah, y ahora sí, mira. Ajá. ¿Viste? Ahora sí, ya tengo factor común en los tres términos. ¿Cuál es el factor común? X más 7. ¡Qué papaya! Entonces, vamos, lo sacamos a todos. X más 7. ¡Sácalos! No los quiero. ¡Sácalos! Saquémosle. Chao, X más 7. ¿Qué te queda? Mira lo que te queda. Simplemente los que están a sus laditos. El primer X más 7, ¿quién está a su ladito? X al cuadrado. Ya. Muy bien. Sigue más, bien. En el segundo x más 7, ¿quién está a su costadito? 4x, ya. Sigue, ¿qué signo es? Más. En el último x más 7, ¿quién está a su costadito? 4, ya está. Terminamos. Ah, o sea, lo que ya entendí, profe, lo que voy sacando solamente me queda a su costadito en ese orden. Primero, segundo, tercero. Así es, eso es todo. Eso es factorizar, hijo. Así es sencillo, nada más. Claro que hay problemas más complicados, ¿no? Si me piden, como dije, otro video de factorización 2, donde vamos a ver el quita y pon, aumentar y quitar, ¿no? Factor. Ah, y es otra cosa, y sí que hay que pensar bastante, pero con técnicas se puede. Pero ojo, aquí no termina. ¿Por qué? Esto es conocido. Esto, x al cuadrado más 4x más 4, ¿es conocido o no? Claro, aquí ya aplicamos identidad. Esto no se queda así. Ah, ya, profe. ¿Eso qué es? ¿Te acuerdas o no? Más o menos, profe. Ahorita te voy a hacer recordar. Mira, el primero al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado. Ah, ahora sí, pues, profesor. Ya la vi. Ese es un binomio. Así es. Por eso te dije, requisito haber visto mis videos de productos notables, donde te explico suavecito nomás la diferencia de cuadrados y el binomio, que es lo más importante. Después, en un segundo video, en un tercer video, ya voy a hacer lo que es diferencia de cubos y argán, que son los más importantes. Ya está. ¿Ves? Ah, ahora sí, ya está factorizado. Muy bien. Se acabó. Vamos, sigamos, sigamos, hay que divertirnos más. Uy, profe, ¿qué es eso? No, ese es un monstruo. Ah, ahora pues. ¿Ahora qué vas a hacer? Profe, está muy tranca. Me voy al otro canal, profe, más fácil. Oye, ¿qué pasa? No seas salvaje, ¿ah? Primero mira acá y ya sabes, y después lo hacemos todo. Ya, profe, muy bien, perfecto. A ver, ¿qué podemos hacer? Mira, mira. Fíjate bien, analiza, siempre digo, analiza. Los problemas se analizan y después se resuelven. A ver, profe, MNP, MNNP, MP a la cuarta, MP, ya, profe, todos son MN y P, ya sé eso. ¿Y dónde está el truco, profe? Mira las potencias. ¿Qué hay con las potencias? ¿Te das cuenta tan en bajadita o no? Mira, 5, 4 y 3. Ah, ya. ¿Y después qué viene? 3, 2, 1. Ya, y también hay pares. 4, 2. Ya, ya, profe. Ya me perdí. Tranquilo, no seas salvajito. Ya, te voy a enseñar, mira. Acá hay una diferencia de 1. Entonces, como él es el mayor, hay que buscar donde estén los mayor pez. A ver qué sale, ¿ah? No te digo que va a salir así, pero hay que buscar. Hay que tener ideas y trabajar en base a esas ideas. Así se aprende. A ver, ya. Primero trabajo con P. Muy bien. Busco los que tienen más grado de P, porque estoy trabajando en P. Ah, profe. P a la cuarta. P a la cuarta. Perfecto. Sepáralo acá. Ya está. Entonces, vamos a Vamos a juntarlo primero, vamos a hacerlo despacio. Ya, juntémoslos.
Aquí me queda M, P a la cuarta, más N, P a la cuarta. Ya está, ¿ves? Despacito para ti. Ya está. ¿Quién junté? Los celestitos. ¿Qué junté? Los mayores P. Ya. Y a ver, primero te voy analizando, no es que sea así. Ya, profe, ¿y qué gané con eso? A ver, mira, ¿qué tienen en común? P, le saco el menor P. Si yo le saco el menor P, ¿qué me quedaría? A ver, el menor P es P a la cuarta. Aquí me va a quedar N, aquí M, y aquí P. Ah, me queda P más N más N. Ah, ya. A ver, ya sé que tengo que buscar el P más N más N. Ya, vamos a ver. A ver, si busqué el mayor P, ahora que busco el mayor N, N a la cuarta, N al cubo, N al cubo. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a juntarlo primero, no te me emociones. Vamos a buscarlo primero. ¿Quién sería M a la cuarta? A ver, lo estoy ordenando para ti. Muy bien. M al cubo más N. Y el último, M al cubo más P. Ajá. M al cubo y P. Ya está. ¿Viste? Los primeros son los celestitos. Los segundos, 3, porque se de 3 en 3, los naranjitas. A ver, aquí le quité, le factoricé el mayor P y me quedó M más N más P. A ver, si resulta acá, quiere decir que así es. Y si no resulta, tengo que buscar otro. A ver, le saco el mayor M. ¿Quién es el mayor M? M al cubo. ¿Qué me queda? P, N y M. Ah, ya está. Ahí está, pues, profe. Quedó. Quedó. Ah, entonces solamente me falta juntar lo que queda, pues. ¿Y quién es lo que queda? Lo último, pues, te pongo amarillo patón, para que por si acaso, si no lo has visto. Ya está. Muy bien. Y ahora sí, juntemos lo que faltó. El mayor N, N al cubo, más N cuadrado P. Todo lo amarillo, recuerda, todo lo amarillo. N cuadrado P, más el último amarillo, MN cuadrado. Ya está. MN cuadrado. Perfecto. Perfecto. Ya está. ¿Viste? Los tres primeros, ¿quién es? Lo voy a poner acá porque yo sé que te olvidas. Celestito. Después, ¿quién viene? Naranjita. Ah, y después, ¿quién viene? Patón. Ya está. Ajá. ¿Viste? Ahora creo que si te ubicas, no, no me digas que no, no me digas que no, ya está. Y como te dije, ¿qué tengo que hacer acá? Le voy a factorizar el menor P, ¿ya? ¿Quién es el menor P? P a la cuarta, sácale P a la cuarta, P a la cuarta. Si era P a la quinta y le sacaste P a la cuarta, ¿qué te queda? P. Si le sacaste P a la cuarta, ¿quién está a su costado? M. Si le sacaste P a la cuarta, ¿quién está a su costado? N. Ah, ¿viste? Igual hacemos con el grupo de los naranjitas. ¿Qué le voy a sacar? El mayor N. ¿Quién es el mayor? M, perdón. M al cubo. Ya está. M al cubo. M al cubo. Si le sacaste M al cubo y era M a la cuarta, ¿qué te queda? M. Más. Si le sacaste M al cubo, ¿qué te queda a su costadito? M. Si le sacaste M al cubo y estás con P, ¿qué te queda? P. Ya está. Y se acabó. Vamos con el otro. ¿Qué tienen en común? N, sácale el menor n. ¿Quién es el menor n? N al cuadrado. Ya está. N al cuadrado. ¿Qué te queda? Si era n al cubo y le sacaste n al cuadrado, ¿qué te queda? N. Si este tiene n cuadrado p y le sacaste n al cuadrado, ¿qué te queda? P, el que está a su costadito, su compañero. Igual el otro, ¿qué te queda? M. Ya está. Solamente M. Ya está. ¿Viste? Ah, ya. O sea, todo este monstruo quedó así. Y mira, pues, ¿qué es esto? P más N más N. P más N más N. P más N más N. Solamente que está desordenado. ¿Sí o no? Sí, pues, profe. Ya. Entonces, ¿cuál es el común de los tres? P más N más N. Ya está. Se acabó el problema.
factorízalo eso. Profe, pero está desordenado. Es lo mismo, está en suma, lo puedes ordenar, así que no hay ningún problema. Ya está. Si yo le saco P más N, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo que está a su costadito. Le saco P más M más N, ¿qué me queda? P a la cuarta, perfecto. P a la cuarta, ya está. Más, si le saqué M más N más P, ¿qué me queda? M al cubo, ya está. Si le saqué M más P más N, ¿qué me queda? N al cuadrado, ya está. Lo que está a su costado, siempre se queda el que está al costado. Profe, si no hay nadie al costado, buena pregunta. Si no hay nadie, si hay alguien, suerte que no se ve, ¿quién queda? Uno. Cuando sacas todo y no hay nadie, queda uno. Ah, ya. Ya está. Y esa es la respuesta, pues. Ah, dos factores primos. Mira qué bonita pregunta, sino muy bonita. Claro, pues. Ah, ya, tú ya sabes que siempre vamos de menos a más. Vamos a la pregunta number 7. Ajá. ¿Qué pasó acá con la 7? Ya, profe. La 7 me recuerda algo. ¿Qué cosa te recuerda? No sé, profe, tiene algo ahí, pero como que está desordenado, claro. Míralo bien, míralo bonito. Cuadrados. El 4 es un 2 al cuadrado. Ah, ya, profe. Parece que hay un binomio acá, por supuesto. Muy bien, la viste. Pero hay que ordenarlo, pues. Hay que ordenarlo. Ya, profe, a ver, ¿cómo sería? Así sería, míralo. Míramelo. Ya está. Vamos a ponerle afuera, aquí. Ya está, tranquilo. Ahí te voy, y voy. Ya está. ¿Qué es lo único que hice? Este menos 4y al cuadrado lo puse al fondo, al fondo. Lo boté. ¿Por qué? Porque no caía acá. En cambio, si yo juntaba estos tres, que lo he hecho ahorita, mira, ¿qué es esto de acá? ¿Qué es esto? Eso es un binomio, pues. Ah, ya. Sí me acuerdo algo, profe. Claro, pues todo esto es un binomio. Ya, profe. Ahí te lo hago. Espera, calma, tranquilo. ¿Y cómo sería, profe? Ya, pues, ahí te lo indica, mira. X más... ¿Te acuerdas quién viene? Saca la raíz cuadrada de esto. Raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de y cuadrado, y. Ahí está. Ah, qué Bobby. Después te voy a enseñar eso. Menos 4y cuadrado. Y se acabó. Ya está. Se acabó. Ah, ¿viste? Esto es un binomio. Compruébalo. El primero al cuadrado más el doble, 2x por y, el doble, 4xy. Segundo al cuadrado, 2 al cuadrado, 4y al cuadrado, y cuadrado. Ahí está. Ya, profe. Pero esto todavía falta. Esto es una diferencia de cuadrados. Profe, ¿y el 4? El 4 es 2 al cuadrado. Pues, ya. Esto se supone que ya sabes, ¿ah? Así que yo lo voy a hacer rápido, productos notables. Bueno, esta es una diferencia de cuadrado. ¿Qué sería? La suma por la resta o la resta por la suma. No importa el orden. Entonces sería x más 2y. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿la viste o no la viste? Sí, profe. Ya, x más 2y menos 2y. Muy bien. Sigamos. Ahora, ¿qué sería? X más 2y más 2y. ¿Viste? Ah, sí, profe, lo pude ver. Perfecto. Ya está. Muy bien. Ya, bacán. Ah. Oiga, profe, pero acá lo puede haber votado de frente. Sí, pero yo quiero que pienses para que practiques. Pues yo por eso lo puse, para que pienses. Ah, ya. Ya, profe, para Gela nomás. Ya. Entonces ya acabamos la diferencia de cuadrados. ¿Qué te queda al final? Ya, pues, profe, se va como le dije. ¿Y qué te queda? Me queda x más 4y. Ya está. Eso es todo. ¿Cuántos factores primos tienes? Dos. Ah, ya. Ya, profe. Bacán. Fácil, ¿sí o no? Sí. Como te dije, quería que practiques. Muy bien. Facilito. Vamos a la 8. Profe, ¿qué es esto? Esto no es nada. Muy cortito. Ajá, me recuerda a alguien. Sí, ya sé, profe.
Mira, mira. ¿Qué es esto? Ah, ¿qué es esto? Diferencia. Ah, ¿diferencia de qué? De cuadrados, pues. Profe, pero es 8. El cuadrado no significa que solamente sea 2. Puede ser un múltiplo de 2, un número par, en otras palabras. O sea, puede ser 2, 4, 6, 8, 10, 12. Todo lo que sea múltiplo de 2. Ah, o sea, lo que tenga mitad. Ya. Entonces, mira, vamos a hacerlo súper veloz. ¿Cómo se hace diferencia cuadrado de número grande? Fácil. De mitad en mitad vas bajando. Mira, así de fácil, ¿eh? Solamente en mitad. Ya. La mitad de x a la 8, de 8, 4. Ya. Ya está. Pero diferencia, falta el más. Ahora lo mismo, pero con más. Lo mismo, pero con más. Ya está. ¿Viste? Ah, ya, le entendí, profe. O sea, cuando tiene par, la diferencia de cuadrado es la mitad en resta y por la mitad en suma. Así es, solamente de mitad en mitad. Ah, profe, pero este todavía tiene mitad. Así es, todavía podemos seguir bajando. El que tiene más se queda, no hace nada. El que tiene menos es el que cambia. La mitad de x a la cuarta, ¿quién sería? Cuadrado, pues, profe. Muy bien, ¿viste? Pero ¿qué le falta? La suma. Pone la suma. Ah, ya. Ahí le pongo profesado, no te emociones. X al cuadrado. Y ahora ¿quién viene? Ya no es menos, ahora ¿quién viene? Más de al cuadrado. ¿Viste? Mira cómo estamos bajando. Mitad de 8, 4. En menos y en más. El más se queda. Ahora mitad de 4, 2. En menos y en más. El más se queda. ¿Todavía tiene mitad? Todavía. Entonces bajemos. Ya está. ¿Y qué te queda al final? Ya sin las potencias, pues la mitad sería x menos y por x más y. Diferencia de cuadrados. Ahí está. Full diferencia de cuadrados. ¿Viste cómo bajamos, 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 bajamos? Ya sabes, el menos es diferencia de cuadrados. La potencia par va bajando de mitad en mitad. El más ya no baja, se queda así. O sea, trabaja siempre con el menos que tenga mitad. Y ahí quedó, pues. Ah, ¿cuántos factores primos tiene? Tiene 4 factores primos. Ah, ¿cuál es el mayor factor? La que tiene mayor potencia. Ah, suma los factores primos. Ya sumamos, pues no x al cuadrado más x al cuadrado, lo que se puede sumar. Ya está, si no lo tienes ya. Vamos con la 9. Ajá. Uy, profe. Y ahora, mira, pues, ¿qué vamos a hacer acá? Ah, ojito, pues, vamos a hacer nuestro ojito. ¿Qué hacemos ahí? A ver, mira, y he dicho, siempre hay que mirar, no lo ataques de frente. No seas salvaje. Mm, a ver, cubo, cuadrada, cubo, cuadrada, cubo, cuadrada. Este me maleó, profe. Si hubiera sido cubo, feliz. Pero te has dado cuenta que la mayoría son cubos. Sí, ya, pues ahí ya tienes la idea. Ajá. Entonces, ese 5 hay que bajarlo para que sea cubo. ¿Cómo hago eso? Factorizando con alguien, pues. Ajá, mira, mira. Ya, ya. ¿Por qué esos dos, profesor? Porque si yo le quito y cuadrada, este y como 5 y le quito 2, ¿qué te queda? Ah, me queda en cubo. Ah, qué bobby es, profe. Tienes que tener tu Sharingan, ya sabes, Sharingan. Ya, profe. Tienes que activar, así, claro, ¿ves? Tienes que activarlo, pues, si no, no. Entonces, ¿qué le voy a...? Vamos, no, primero voy a acomodarlo, si no te me pierdes. X al cubo, por y al cuadrado, espacio nomás, y al cuadrado, menos y a la quinta, ya está. Y ahora los otros dos, ¿no? Como quedó, obviamente son estos dos y al cubo, z al cuadrado, menos x al cubo, z al cuadrado. X al cubo, z al cuadrado. Ya está. A ver si sale, ¿eh? De repente no sale, ¿eh? Ojo, a ver.
Ya, yo le puse, lo acomodé para sacarle el y cuadrado porque me va a salir x al cubo menos y al cubo. Aquí, ¿qué le saco? El z cuadrado. Y si hay un x cubo y y cubo, ah, ya. Trabajemos entonces con eso. Ya sabes, aquí ¿qué le tengo que sacar? El y cuadrado. Le saco y cuadrado. Le saco el y cuadrado. Sácale. Vamos. Y cuadrado. Entonces, este y cuadrado se va. Y este y a la quinta se convierte en cubo porque le saqué cuadrado. Le saqué el cuadrado. Más 3 da 5, pues. Aquí, ¿qué le saco? Aquí le saco el z cuadrado. Ya, si le saco el z cuadrado, ¿quién te queda? Su compañero. ¿Quién es el compañero de z cuadrado? Y al cubo. Ya, ¿viste? Ah, ya. ¿Y acá qué te queda? X al cubo. Ya está. Ya, profe. Muy bien. Ah, ya está, profe. Profe, pero es casi igual, pero el y tiene menos y el x tiene más y está invertido. ¿Qué hago, profesor? ¿Qué hago? Ya, mira, facilito. Así como factorizamos términos comunes, también podemos factorizar signos. ¿Que sí, profe? Claro, por supuesto, no hay ningún problema. Podemos factorizar signos. Ah, entonces aquí le voy a factorizar el menos. Mira. Y factorizar signos es fácil, hijo, no te asustes. Cuando le quitas un menos, simplemente haces la del signo menos. Todo cambia, pues. Si este x tiene menos y le saqué el menos, ¿qué va a quedar? Más. Si el y tiene más, ¿ahora qué va a quedar? Con menos. Ah, o sea, lo cambia nomás. Claro, pues, como hace el menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. ¿Viste? Y ahora sí, ya está igual. Profe, pero ¿se puede factorizar menos? Sí, claro que sí, compruébalo. Menos por más, menos, ahí está. Menos por menos, más, ahí está. Ya. Y ahora sí, ¿cuál es el término en común? El xy cubo. Sácale el xy cubo. Vamos a sacarlo. Le vamos a sacar. ¿Y qué te va a quedar? Si le sacas el xy cubo primero, ¿quién está a su costado? El y cuadrado. Ya, pues sácale el y cuadrado. Ahí está. Y si le quitas el otro x al cubo menos el cubo, ¿qué te queda? Z al cuadrado. Ahí está. ¿Viste? Le saqué x al cubo menos y al cubo, ¿qué te queda? Y cuadrado menos z cuadrado. Ah, terminado. ¿Cómo que terminamos? Oye, no seas salvaje. Esto es productos notables, debes saber. Ya hicimos esto, diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Ah, profe, ¿y esto? Diferencia de cubos. Ya debes saber. ¿Cómo es? Ya, pues, vamos a hacerlo. Diferencia de cubos sería x menos y por x al cuadrado, espérate, no te emociones, más x por y, más y cuadrado. Ya tú debes saber diferencia de cubos. Y el otro es una diferencia de cuadrados. Es fácil. Es y menos z por y más z. Ya, ya está. Se terminó. ¿Viste? Ah, o sea, x al cubo, y al cubo es todo esto. Así es. Y y al cuadrado menos z cuadrado, diferencia de cuadrado. Ya debes saber. Ah, ya. ¿Hay alguien más común? No, déjalo ahí. ¿Cuántos factores primos tiene? Los paréntesis te indican uno, 2, 3 y 4. No confundir con las variables, es la letrita. Ah, profe, X, Y, no, no, no. Lo que está dentro de un paréntesis es todo un factor. ¿Ves? Todo esto es un factor. Todo esto es otro factor. Todo esto es otro factor. Y todo esto es otro factor. Ah, ya. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la 10. Vamos a la 10. Ya para terminar. Para terminar. A ver, vamos aquí. Profe, ¿qué es eso? Eso es un monstruo. Ya, ese es un monstruo. Ajá. Profe. Mm, pucha, qué aso. Ahí sí, ¿ah? Me agarró, ¿ah? No sé, profe, no sé, me perdí. Ya. ¿No te das cuenta de algo? Mira bien, mira bien. Mira bien. A ver, a ver. Ah, profe, m cuadrado más 2m. Este es un binomio al cuadrado. Ya.
Pero me falta alguien. ¿Quién me falta? El 1. Este 5 no está por las puras. Ya. Ya, más o menos tengo una idea, profe. Profe, ¿y esto? Mira, sexta, cubo, la mitad. Ya más o menos, ¿eh? Ya, profe. Ya la vi. Yo necesito un 1 acá al costado. Le pongo el 1. Ahí está. Y eso es un binomio. Profe, pero era 5. Pero 5 es 4 más 1. Sí, aquí es el 1. Y el 4 lo coloco acá. Ya está. Ahora sí tiene sentido o no. Sí, ahora sí tiene sentido. Mira, ¿qué es esto de acá? Profe, eso parece un binomio. Nada que parece, oye, es un binomio. Mira bien, usa tu Sharingan. Ya, esto sí es un binomio, pues lo conozco, profe. Ya, perfecto. Colócalo. Ya, ¿cómo sería esto? Fácil. Eso sería m elevado al cubo, la mitad, pues la mitad para que sea cuadrado. Ya, espérate. Más 2. Y todo eso al cuadrado. Regresa. El primero al cuadrado. Se multiplican las potencias. N sexta. El doble, 2m por el 2, 4m cubo. El doble, 2, 4. Ahí está. Más, esto sí ya sabes, pues eso es fácil. Un binomio. Eso ya, pero profe, eso es m más 1 al cuadrado. Exacto. Eso es m más 1 al cuadrado. Perfecto. Al cuadrado. Más todo lo que está ahí, que no le he hecho nada. M al cubo más 2. Y aquí m más 1. Ya está. Ya está. Profe, pero ¿y ahora? ¿No te has dado cuenta? Usa tu Sharingan, el Sharingan, míralo bien. No, no, aquí es para que uses el Makengyu Sharingan, así que actívenlo. Mangekyo Sharingan. Ahí está, muy bien, así me gusta. ¿Ya activaste tu Makengyu? ¿Ahora sí lo viste? Ya, ya, profe, más o menos, ¿ah? Ya, mira. Cuadrado, cuadrado, y aquí están los dos. Y con el doble, su profe, un binomio. Exacto. Exacto, tú lo has dicho. Muy bien, te diste cuenta. Qué buen ojo tienes. Ya está. Ya está. Calma, tranqui. Ya está. ¿Viste? Esto último lo puse en el centro. Esto último lo puse al centro y esto lo corre atrás. ¿Por qué? Porque todo esto de acá, toda esa cosita que lo ves ahí, todo esto de acá es un binomio, pues. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ahí ya sabes también quién es primero y quién es segundo. Mira, ya salió también. Ya. Bacán, profe. Bacán. Ya lo estamos terminando, ¿no? ¿Cómo sería? El primero al cuadrado. El primero, ¿quién es el primero? X al cubo más 2. Acá está, en su forma, ¿ya? M al cubo más 2. Ese es el primero. Más el segundo. ¿Quién es el segundo? Acá está, mira. Primero al cuadrado más el doble del primero, ya está, por el segundo. ¿Quién es el segundo? M más 1. Ya está. Y se acabó el problema. Y todo esto al cuadrado. ¿Viste? Profe, buen problema. Me gustó, ¿ah? ¿Viste? ¿Qué tal ojo? Ajá, ya está. Y ahora simplemente suma, pues ya. Suma, nada más, ya. Terminamos ya. Acá se termina ya. Vamos a sumar nada más lo que tenemos que sumar. ¿Quién sería? M al cubo. Se queda como M al cubo. Ya. M al cubo es M al cubo. Más M
y más 1 más 2, 3. Pues ya está, se acabó el problema. Profe Aspita, verás, pues ya quedó factorizado. Ya sabes, factorizar es llegar hasta lo más chiquito, hasta donde ya no se puede hacer nada más, hasta que hagan factores primos así, juntitos, que ya no aparezcan ni más ni menos. Es puro paréntesis, juntitos. Ahí quedó todo. Ajá. Entonces, ¿qué tal? ¿Bonito, sí o no? Ah, claro, la factorización está bonito. Obviamente hay problemas más difíciles y más complicados, claro que sí. Ya en un próximo video, más adelante de repaso, vamos a hacer esos problemas. Sí, ahora, como te digo, después de este video, si te ha quedado corto y quieres así sentirte, ¿no? Quieres sentirte en un tristinto, elevar tu ki hasta el máximo, tu octavo sentido, ¿no? Quieres usar el Bankai, entonces, ya sabes, anda a ACCM, ¿no? Mina Minera, ahí tiene buenos videos nivel Dios. Así que ya sabes, estamos, hoy día vamos a publicar a la vez. Miras acá y después con esta base te vas al otro lado. Ya sabes, si no entiendes, vuelves a regresar acá, vuelves a mirarlo y después vuelves allá. Ya sabes, ¿ah? Así que vamos. Ahora sí, chicos, cumpliendo con mi grupo querido, mi gran grupo. Ya sabes, hay más encuestas. Siempre, todas las semanas, hago más o menos 3 encuestas para cada, ¿no? Ciertos días publicarlo, el ganador, ya sea en geometría, en álgebra, en trigonometría, en aritmética. Pronto RM también. Así que un saludo a mi grupo, a mi gran grupo. Es un excelente grupo. Bueno, chicos, ahora sí, nos vemos. Cuídense. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.